Continuamos en RTS Noticias y desde aquí, por supuesto, actualizamos el estado de salud de Alejandra Locomotora Oliveras. Hay una verdadera preocupación de toda la comunidad santafesina, argentina e incluso internacional, que sigue muy de cerca el estado de salud de la exboxeadora y además convencional reformadora de la provincia de Santa Fe. Oscar Paredes tiene toda la información, sigue muy de cerca este tema a toda hora durante el día para conocer, Oski, bueno, cómo viene evolucionando, qué expectativas, cuál fue el último parte médico, qué es lo que se sabe de Locomotora. Buenas noches. Bueno, Chechu, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la provincia de Santa Fe. Es cierto, si bien las últimas horas de la salud de Alejandra Oliveras no ha presentado alguna variación con respecto a lo que venimos escuchando en los partes anteriores, debemos decir que ahora al menos tenemos cierta claridad en cuanto a lo que tiene que ver con las expectativas que tienen los médicos con respecto a lo que es justamente el actual estado de salud de la Locomotora Olivera, como todos la conocemos a esta boxeadora argentina, pero también convencional reformadora de la provincia de Santa Fe. Esta mañana volvió a brindarse un parte aquí en la dirección del Hospital José María Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Fue el propio director Bruno Moroni, acompañado del jefe de la UTI, de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cuyen, Néstor Carrizo, hablaron de la situación, que repito, en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de Alejandra Locomotora Olivera, no hubo variaciones en lo que veníamos escuchando. Sigue siendo un estado reservado, un estado crítico, una salud o una vida en riesgo todavía, la de la locomotora, pero si te parece repasamos lo que decían puntualmente los profesionales esta mañana. Muy bien. Sí, igual, con estabilidad desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio, con adecuado funcionamiento del resto de sus órganos y neurológicamente, al igual que el informe de ayer, con fluctuaciones dentro de lo que ella ha venido mostrando en estas últimas 72 horas. Un paciente con la lesión neurológica que ella tiene, las posibles evoluciones en los primeros días, el mayor riesgo es, digamos, una hipertensión endocraniana y que eso puede llevar a una situación irreversible como una muerte encefálica. Eso se evitó con la craniectomía descompresiva. Con el correr de los días, el riesgo de evolución a un estado de muerte encefálica va disminuyendo, sobre todo si se mantiene la estabilidad. Lo que queda a posteriori, las otras evoluciones que puede tener un paciente como ella, es a persistir con secuelas neurológicas, a poderla con el correr de los días o de la semana, descomplejizar si el cuadro clínico lo permite, o obviamente, también como explicamos el día de ayer, es una paciente que tiene alto riesgo de vida, de hacer alguna complicación fatal, Dios no quiera. El contexto de ella sigue siendo un contexto grave, en donde, como sabemos, es una paciente que, si logramos sortear todo esto, una paciente que va a quedar con secuelas neurológicas y después nos queda todo el resto, ¿no es cierto? Una paciente que está dependiente de la asistencia respiratoria, de medicamentos cardiovasculares, de una serie de cuidados integrales, que bueno, es una situación límite, digamos, en ese sentido. El lado izquierdo del cerebro es un área muy importante, ¿no es cierto? Gobierna la motilidad del lado derecho de nuestro organismo. En las personas diestras está el centro del lenguaje, que es algo muy importante porque, digamos, algunos pacientes, si sobreviven a esta situación tan grave, pueden llegar a tener preservada la función de la comprensión del lenguaje o intentar comunicarse. Pero, insisto, estamos en una etapa en donde ese tipo de secuela no podemos definirla, digamos, ¿no? Sabemos de que ese otro hemisferio cumple esas funciones, es lo que estamos tratando de preservar. El resto del cerebro que no ha tenido afectación, ya sea por el infarto o por el edema cerebral que ella tuvo, es lo que estamos tratando de preservar. Tenemos una alta sospecha de que pudo haber sido de una lesión carotidia que tiene el territorio derecho, de una placa de aterosclerosis, que muchas veces eso se lesiona, se forma un coágulo, produce una obstrucción significativa y una parte de ese coagulito dentro de la arteria se desprende y puede tapar la arteria silviana. La aterosclerosis, la enfermedad arterial, es multicausal. Intervienen factores genéticos que los puede tener. Hay factores, obviamente la edad, con el correr de los años tenemos más predisposición. Hay muchas veces que uno puede tener algún tipo de enfermedad y uno no la detecta, que favorece a esto. Así que, obviamente, las clásicas son diabetes, hipertensión arterial y demás, que ya no tenía estos antecedentes, pero cada vez más, lamentablemente, se ve eventos cardiovasculares, o en este caso neurológicos, pero hay personas muy jóvenes que desarrollan infartos y no tienen antecedentes. Por eso que es muy importante la prevención.
Qué claridad que nos trae el doctor Carrizo, Oski, ¿no? Pensando también en lo que fueron los días previos, todas estas explicaciones que él brinda en cada parte médico, yo creo que describen la verdadera gravedad que ha tenido el cuadro de Locomotora Oliveras, que uno ya sabía, por supuesto, que era una situación muy delicada, pero creo que conociendo este tipo de términos, hablar incluso por primera vez de cuál podría haber sido el origen de este ACV isquémico, creo que hace una radiografía, digamos, de más allá de su estado de salud, de la gravedad y de la pelea que está librando Locomotoras. Sí, y despeja dudas, Chechu, sobre todas las cosas, porque mucho se vino hablando en estos días con respecto a cuál podría haber sido el posible motivo de la ACV de Alejandra. Se hablaba de una cirugía, de una lipo que se había realizado, una cirugía de mamas, que podría estar relacionado. Nada de eso, de ninguna de esas intervenciones que se había realizado Alejandra Oliveras días anteriores está relacionado a esto. Tiene que ver con algo que se llama arteriosclerosis, que es algo que se ha transformado en algo como muy común en lo que tiene que ver con la salud de los argentinos a medida que avanzan los años, y ahí ese pequeño coagulito es el que desató esta situación de este ACV isquémico que sufrió el lunes pasado la locomotora Alejandra Oliveras. Pero mirá este dato que vamos a escuchar ahora, Chechu. Sí. Porque el doctor, primero que hay que destacar que el trabajo que se realiza en el Hospital Cuyen con este equipo interdisciplinario, yo venimos a decir que debemos tener de los mejores profesionales del país, trabajando en cuanto a lo que tiene que ver con neurocirugía. Pues estamos hablando de una cirugía compleja la que recibió Alejandra Locomotora Oliveras. Compleja para nosotros, de solo pensar que hay que abrir un cráneo para todo eso. Pero ellos a veces hacen hasta 3 cirugías de ese tipo por día, acá, en un hospital público, donde viene la gente sin tener que poner un peso. De ese tipo de cirugías de alta complejidad llegan a ser entre 3 o 4 por día. Uno de esos médicos profesionales, uno de esos neurocirujanos es José del Sastre. Con él lo veíamos en los pasillos del hospital, habíamos cruzado un par de palabras, pero todavía no había salido a hablar públicamente a los medios. De hecho, hoy hizo una movida importante en medios incluso nacionales, pero con todos habló de manera telefónica. Solo con RTS Noticias, solo con el canal público de la provincia, ustedes van a ver el cubo del micrófono y van a ver la cara y el cuerpo de este gran profesional que tiene el Hospital Cuyen, que es el neurocirujano José del Sastre. Si te parece, vamos a repasar, porque él dijo, yo no voy a hablar del parte médico, porque de eso se encarga el director y se encarga el jefe de la unidad de terapia intensiva. Pero si quieren, les explico cómo fue la operación que le realizamos a Alejandra Locomotora Oliveras, así que si te parece, vamos a escuchar al doctor del Sastre. Lo escuchamos. Nosotros lo que realizamos fue técnicamente lo que se define como craneectomía descompresiva, que es darle espacio al cerebro para que pueda salir hacia afuera, ya que por su isquemia ya había entrado con un ACV isquémico el día lunes. Y bueno, al evolucionar de forma tórpida y generar un edema, comienza a expandirse el cerebro y el cerebro, a no poder salir hacia afuera, se dirige hacia adentro comprimiendo estructuras anatómicas como es el mesencéfalo, protuberancia, bulo, que es donde está el centro cardioneumantérico, y en el proceso puede obviamente llevar a lo que se llama paro cardiorrespiratorio o herniación, donde hace un proceso de dilatación de la pupila, trastorno cardiorrespiratorio y termina en el paro. Entonces, ante esa gravedad, nosotros lo que hacemos es sacar un trozo de la calota o del hueso de una región, abriendo la dura madre, que es una de las meninges que recubre, permitiendo que el cerebro se expanda. Entonces la presión, en vez de irse para adentro, se dirige hacia afuera, liberando todas las estructuras anatómicas vitales para la paciente en este caso. Nosotros lo que operamos fue una consecuencia de su evolución, no su patología primaria. La patología primaria es la obstrucción de la arteria, la cual continúa y es la que la tiene mal traer, pero bueno, había que hacerla y lo que se hizo en forma correcta y gracias a Dios bastante temprana, porque nos avisaron y a la media hora ya estábamos en el quirófano y fue una cirugía que gracias a Dios en 1 hora y media la habíamos realizado. Es decir, hubo cambio, como también he escrito en otras notas, al principio cuando abrimos estaba el cerebro muy tenso, no tenía surco, tenía una coloración diferente, cuando la descomprimimos a los 10 minutos ya había cambiado la coloración, el cerebro se había como desinflamado y nosotros evidenciamos, llama que el cerebro late porque empieza a acompañar el latido del corazón, significa que la tensión disminuyó y eso es el fin que buscábamos nosotros para la complicación, que era evitar la herniación para la compresión de la estructura anatómica y que la paciente no termine en un óbito o en la muerte.
Bueno, qué trascendental, ¿no? Que fue esta cirugía, Oski, explicada allí por quien es uno de los referentes en neurocirugía del Hospital Cuyen, y que en definitiva, cuando ayer compartíamos palabras que decían se evitaron daños neurológicos irreversibles, hablábamos definitivamente de esto, de evitarle la muerte a Locomotora, que la sigue batallando allí en la unidad de terapia intensiva, sigue en estado crítico, con pronóstico reservado, pero bueno, las cadenas de oraciones que hay son muchísimas, la buena energía que le envía la gente a lo largo y a lo ancho del mundo incluso es muchísima también, y hay una fe muy inquebrantable, ¿no?, en que Locomotora pueda recuperarse. Sí, por supuesto, la muestra de afecto para todo lo que tiene que ver con Locomotora llegan desde todas partes del país, aparecen algunos cartelitos nuevos también aquí afuera del Hospital Cuyen, pero si repasamos cronológicamente, Sí. Chichu, y esto ya te lo digo para ir cerrando, hoy miércoles, se cumple una semana de esa operación trascendental que decía el doctor José del Sastre, el neurocirujano, que le termina salvando la vida a la Locomotora Olivera, que después de esa operación, nos decían los médicos, son 10 días Claro. los que hay que esperar para ver cómo sale todo esto, y por eso todavía ella está dentro de este periodo de riesgo para su vida que hacían referencia los profesionales, porque hoy miércoles se cumple una semana de que fue operado.